Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, ha dicho esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No cabe duda que el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso nos lleva a confrontarnos a la realidad que estamos viviendo actualmente en el mundo, en la gran comisión que la iglesia ha heredado después de la cruz de Cristo para pregonar este mensaje con todo poder. A principios del año 1990 fui llamado a trabajar en la nueva Unión Venezolana Antillana en Caracas, Venezuela, donde asumí la responsabilidad de dirigir el Departamento de Evangelismo y Mayordomía Cristiana. Por lo tanto, me uní con el pastor Iván Omaña, que había sido nombrado el primer presidente de la Unión, y junto con su equipo de trabajo emprendimos la tarea de la gran evangelización de Venezuela. En esos tiempos, Venezuela era apenas una patria que tenía solamente 2 campos locales. El desafío era grande. Había que trabajar fuerte para proclamar la segunda venida de Cristo Jesús. Una noche, después de tomar los alimentos, nos juntamos en el penthouse, el último piso de una torre de apartamentos allí en Caracas. Y desde allí vimos el panorama de la ciudad de Caracas, una ciudad llena
de apartamentos, de torres, de edificios, de comercios, muy próspera y además muy hermosa. En ese lugar estábamos conversando sobre las nuevas responsabilidades y el pastor Omaña me hizo una pregunta. Me dijo: Pastor Rodríguez, ¿qué vamos a hacer para que la obra de Dios crezca en este lugar? ¿Cómo vamos a trabajar para cubrir este territorio que se nos ha encomendado? Yo me quedé viendo a través del cristal la imponencia de aquella ciudad. Y le dije: pues hemos de seguir el plan de Cristo Jesús. El plan que Cristo dio a su iglesia primitiva fue en las casas, en las iglesias, en donde haya oportunidad, debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería eso?, me preguntó el pastor. Aquí en Caracas no tendremos la oportunidad de buscar templos que ya estén construidos porque todos están llenos. Pero podemos comprar casas y transformarlas en iglesias que alberguen por lo menos 100 miembros para llenar esta ciudad con el evangelio de Cristo Jesús. Oh, me dijo, ¡qué buena idea! Esto puede llegar a ser una realidad y vamos a trabajarlo. Voy a hablar con mi familia, voy a hablar también con algunos ingenieros, arquitectos, plantearles este programa y llevarlo a todas las ciudades de Venezuela. Así pusimos manos a la obra y pronto, en el comienzo del año 91, ya estábamos trabajando fuertemente en convertir casas en iglesias. Sencillamente eliminábamos algunas paredes y hacíamos espacio para que cupieran por lo menos 100 personas y allí iniciábamos las nuevas congregaciones. Fue todo un éxito. Dios bendijo y conseguimos todos los lugares que fueron posibles para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. En esos tiempos comenzamos una nueva misión, la misión de Maturín. Y allí la obra, por supuesto, tenía que avanzar poderosamente para justificar el haber abierto un nuevo campo local. Fue puesto en manos de uno de nuestros buenos pastores y allí la obra comenzó a desarrollarse, pero su crecimiento era muy lento. No estábamos contentos con lo que estaba sucediendo y nuevamente el presidente me llamó y me dijo: quisiera que fuera a el oriente, a la misión de Maturín, y se haga un plan de evangelización para que veamos resultados, porque ellos no están alcanzando sus blancos, ellos no están a la altura de los otros dos campos locales.
Y así me dirigí con el presidente de esa misión, el pastor Benilde Armérida. Él había estado haciendo lo mejor que podía, pero ahora urgía de un plan ambicioso. Por lo tanto, fuimos a trabajar directamente con él ese año para hacer un plan de trabajo que fuera ambicioso y pudiésemos ver los objetivos alcanzados y el campo evangelizado. Así comenzó la preparación de los ministros. Fuimos a uno de nuestros colegios en esa zona y allí por 3 días estuvimos orando, trabajando, planeando para levantar la obra en ese lugar. Tuvimos hermosos testimonios. Nos propusimos un plan de trabajo al estilo de la iglesia de Éfeso. Por las casas, por los hogares, pusimos nuevos entrenamientos a disposición de nuestros hermanos y les trajimos para enseñarles cómo comenzar los hogares, iglesias y cómo trabajar fuertemente predicando el evangelio en las congregaciones ya establecidas. Gracias a Dios, tuvimos una respuesta increíble y aquella misión empezó a prepararse para la gran campaña de evangelización. Movimiento de laicos fue nuestro gran objetivo. Por lo tanto, muchos hermanos estuvieron dispuestos a asumir la responsabilidad y en todas las iglesias y en todos los grupos y por las casas y en todos los lugares decidimos predicar el evangelio. Recuerdo que había un entusiasmo desmedido, había un amor por la predicación que rebasaba nuestras expectativas. Fui a visitar la zona indígena, donde bautizábamos alrededor de 70 almas por año. Y fui a llevarles el desafío. Recuerdo que fui llevando en mi carro la carga de casi 5,000 folletos de estudio de la fe de Jesús y llegué airoso a presentarles el proyecto. En la gran sabana de Venezuela hay decenas de tribus indígenas. Todos ellos tienen sus caciques y allí se entienden entre ellos a través de muchos dialectos. Es increíble cuando fui a predicar allí y animarles para trabajar ese año en la obra del Señor. Yo notaba que el que me traducía, porque teníamos alrededor de unos 300 o un poco más de delegados, y el que me traducía se tardaba mucho. Yo decía, por ejemplo, buenos días, queridos hermanos, y él decía, en lugar de las 3 palabras, decía como 12 o 15 palabras. Y yo esperando que terminara para seguir. Y estaba incomodándome un poco porque decía, quizá les está predicando otro mensaje diferente al mío, porque habla tanto. Y yo solo digo pocas palabras para que él traduzca rápido, pero él no lo hacía así. Al terminar mi sermón,
y al ver la respuesta de toda aquella congregación que como un solo hombre se puso de pie dispuestos a trabajar para Cristo, pregunté, ¿por qué se tardaba tanto usted en traducir? Y él me dijo, pastor, aquí tenemos por lo menos 5 dialectos representados. No todos hablan el mismo dialecto, por lo que yo traduje para 4 de esos dialectos a fin de que todos entendieran, y pedí que los que sabían el dialecto de los que faltaban, que por favor les hablasen suavecito para que entendieran lo que estábamos hablando. No cabe duda que esa región era una región especial. Cuando presenté el desafío de distribuir los 5,000 folletos de la fe de Jesús, me llevé un chasco que nunca había afrontado en mi vida. Allí se puso de pie uno de los caciques de aquellas tribus y me dijo, pastor, apreciamos grandemente el esfuerzo que usted ha hecho por traernos este material, pero lamentablemente no va a servirnos en esta campaña. ¿Por qué?, le pregunté. Bueno, primero porque nuestra región no habla español, hablamos en dialecto. Segundo, porque no sabemos leer el español y no podemos interpretar lo que dice allí porque tampoco sabemos leerlo correctamente. Por lo tanto, quisiéramos que se piense en otra forma de evangelizar esta vasta región. Es una región realmente impresionante, llena de indígenas, llena de dialectos diferentes y viven en una zona especial, una zona bellísima llamada el Canaima. Qué precioso lugar. Y me reuní con todos los caciques que estaban representados allí y les dije, ¿qué quieren para hacer la obra misionera? ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles? Con una sonrisa, uno de ellos, que parecía el más interesado en cómo resolver esta situación, él me dijo, pastor, ¿quiere que le digamos la verdad? Se la vamos a decir. Necesitamos que nos traiga 20 televisores de los más grandes que usted pueda conseguir. En aquellos años no teníamos los televisores de pantalla plana. Además, eran pesadísimos y los grandes eran muy, muy pesados. Y yo les dije, ¿pero cómo van a hacer? Es que nosotros vamos a nombrar 20 grupos misioneros. Cada grupo va a llevar 20 hermanos. Y mientras ellos van por un mes a evangelizar a las tribus, los que quedemos en nuestras tribus vamos a mantener a sus familias para que ellos por un mes vayan y prediquen la palabra de Dios. Pero como no entienden el idioma, queremos llevar televisores y proyectarles películas de la vida de Jesús para que podamos traducirles en su dialecto y además
enseñarles el Evangelio a través de el testimonio de cada uno de nosotros. Claro, esto necesitaba que les diéramos, además del televisor, un Betamax, que era lo que se utilizaba en aquel tiempo, las películas que, por supuesto, eran en aquellos materiales antiguos que ya no se usan. También necesitaban una planta eléctrica suficientemente fuerte para alumbrar esas comarcas mientras daban la campaña evangelística, y por supuesto necesitaban lanchas misioneras que pudiesen ir a través del río para alcanzar a las tribus aisladas. Era un gran desafío, un gran proyecto, pero era su pedido y me pedían 20 equipos completos porque había 20 equipos misioneros para trabajar. Solo pude decirles, hermanos, vamos a orar, vamos a pedírselos a Dios. Y en cuanto regrese, empezaré a hacer ese trabajo. Pero trabajemos en base a ese plan. Y ese fin de semana, con gran entusiasmo, con el deseo de ir a predicar el Evangelio, se movilizó aquella grey especial para la predicación de la palabra de Dios. Mis queridos, gracias a hermanos muy fieles, muy buenos. Gracias también a los administradores que teníamos dispuestos a ampliar y a mejorar y multiplicar la obra en Venezuela. Pudimos conseguir los equipos, pudimos enviarlos a la Gran Sabana y allí comenzaron a trabajar, a evangelizar. Cumplieron su promesa y llegó el gran día de los bautismos, cuando las campañas, 53 evangelistas laicos en todas las congregaciones, 7 pastores que estábamos allí apoyando la campaña en el estado de Bolívar, en Venezuela, nos pusimos a predicar por 4 semanas. Y en las 4 semanas bautizaron nuestros hermanos laicos, y en las campañas pastorales un total de 961 almas para Cristo Jesús. Aquello fue una victoria increíble. Estaba terminando el mes de abril y solo nos quedaban un promedio de unas 90 almas para alcanzar el blanco de bautismo de todo el año. El entusiasmo era desbordante. En la Gran Sabana, donde se bautizaban 70 almas en un año, ese año bautizaron 425 almas. El mismo presidente, el pastor Iván Omaña, fue a realizar esos bautismos con 4 pastores más, porque aquello era impresionante. Una reunión de todos los hermanos adventistas trayendo los candidatos para entregarlos a Cristo Jesús. Esa explosión evangelística fue la que experimentó la iglesia de Éfeso. Una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario y una vez que el Señor le dijo a sus apóstoles: id y predicad el Evangelio,
no los mandó a pescar al mar, los mandó a pescar hombres, los mandó a que predicaran el evangelio por todo el mundo. Esta era la principal comisión. Y Éfeso, aquella iglesia naciente, comenzó a hablar de su experiencia con Jesús. No tenían la doctrina que tenemos hoy. No tenían clasificadas las fechas de los eventos, ni tenían una Biblia para dirigirse por ellos, pero tenían el testimonio de Jesús. Cuando vieron a Jesús morir por ellos en la cruz del Calvario, cuando lo vieron perdonarle sus pecados, cuando lo vieron que Jesús les había urgido que fueran a contar lo que habían visto y lo que habían oído, ese fue el mejor temario de evangelización para los apóstoles que quedaron dirigiendo las nuevas congregaciones. Mis queridos, a veces me pongo a pensar que nosotros hemos complicado las cosas, que hemos tratado de tecnificar el evangelio, hemos tratado de incrustar en esta palabra divina filosofías y vanas sutilezas, que no estamos llevando el evangelio puro del amor de Cristo Jesús a las almas, y por eso nos cuesta evangelizar. A veces queremos que la gente entienda bien lo del sábado, entienda bien lo de los alimentos, entienda bien lo del santuario, entienda bien la doctrina, las 28 doctrinas de nuestra iglesia para traerlos a Cristo. Y nos empeñamos tanto en eso que no les mostramos lo que Cristo ha hecho por mí, cuando Él murió por mí, cuando Él me ha perdonado mis pecados, cuando Él me ha librado de las drogas, me ha librado de las mentiras, me ha librado de la codicia, me ha librado del desamor como hijo hacia mis padres, me ha curado de la codicia, de la envidia, del robo. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere escuchar nuestro testimonio, que les digamos qué ha hecho Jesús en nuestras vidas y además que vivamos ese evangelio. Por eso es que la iglesia de Éfeso salió con una gran explosión. 3,000 almas se bautizaron en la primera campaña, en la segunda 5,000, y después ya no hubo dónde hacer campaña, sino que iban por las casas y por las sinagogas y donde les era permitido, predicando lo que Jesús había hecho por ellos. Eso es lo que ahora el Señor nos manda a nosotros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está por recibir esta comisión directamente del poder del Espíritu de Dios. La hermana de White vio por medio de la visión celestial que había muchas luces alumbrando las familias, los hogares, las iglesias, porque el evangelio va a llegar nuevamente a la explosión donde todos los adventistas de corazón, todos los que realmente hemos sido transformados por Jesús, vamos a alumbrar, vamos a ser como las luces que van a iluminar al mundo para que este mundo sea evangelizado y muchos evangélicos, católicos, gente de otras religiones
van a recibir este mensaje testimonial y vendrá esa gran cosecha de almas para Cristo Jesús. Ya no es tiempo de demorar la venida de Cristo. Lo podemos hacer. Evitemos el pecado de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Esto es lo único que Dios tenía contra ellos. ¿Por qué? Porque habían sofisticado la fe. Ellos comenzaron bien, pero estaban terminando mal. Porque aquel fervor que les produjo su transformación al convertirse en seguidores y predicadores, estaba ahora dejándose llevar por la fuerza del mal. Había allí nicolaitas que no le querían dar importancia a seguir la predicación del Evangelio, sino a llevar una religión fácil, una religión de forma, donde ellos querían hacer creer a la gente que bastaba con aceptar a Cristo y que una vez que lo aceptaran, una vez salvos, eran siempre salvos. Por lo tanto, descuidaban su vida espiritual, descuidaban la oración, descuidaban su compromiso de predicar el Evangelio. Y queridos, yo quiero decirles que aunque la iglesia de Éfeso rechazó los nicolaitas, sí lograron penetrar muchos de los recién convertidos para que su fe menguara. Dios quiere que la iglesia adventista retome el camino, que volvamos a ser testimonios vivos, que prediquemos este mensaje con gozo y demostremos con nuestra vida que somos verdaderamente transformados por Cristo, que vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo es porque vamos a predicar a Cristo sin cansarnos, sin agotarnos, como fueron nuestros primeros pioneros que no escatimaron esfuerzo alguno para poder llevar esta palabra de salvación. Dios ha hecho muchos milagros. Cuando ahora vemos a Venezuela con más de 10 campos locales, cuando ahora se ha evangelizado con mucho poder, anhelamos que en todo el mundo se realice una transformación tal que nos permite ver no a miles, sino a 10,000 y más que miles, a millones que vengan y le entreguen su vida a Cristo para que experimenten una transformación por medio de su amor. Querido hermano que escuchas esta experiencia, te invito a unirte a las filas. No importa la edad que tengas, niño, joven, adulto, anciano, envejeciente, donde estés, todavía puedes predicar para Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, te dé poder
y el gozo de ver las almas venir a la única iglesia que va a ser levantada en gloria para vivir con Jesús por toda la eternidad. Que estas bendiciones te alcancen en el nombre de Jesucristo. Amén.